Esta es La Esquina de Manuel Núñez. Y aquí tengo un problema en Panamá que voy a aprovechar esta esquina para decirlo, y ya que yo estoy en los medios digitales. La Esquina. Nosotros no tenemos que estar solamente de dientes pelados con todo lo que usted hace. De Manuel Núñez. Mi palabra representa al buen ciudadano. Soy Manuel Núñez. De mi esquina. Bueno, llega el momento ahora de hablar del futuro del país. No de hablar del país, hablar del futuro del país. En el año 2009 yo dije que la elección del 2009 era crucial para saber cuál era el camino que el panameño elegía. Eso lo hemos evidenciado durante 10 años, que habrá que ver si 10 años nos refleja a nosotros lo que nosotros queremos vivir como panameños, o sencillamente es un tema que nosotros pues no queremos declinar, o que queremos seguir abrazándolo, o que nos ha gustado. 10 años en los cuales el subsidio de los fondos de nosotros los panameños ha sido una de las características que más ha promovido un poquito de diferencia entre los panameños. Algunas políticas de Estado a destiempo, otras acertadas, pero definitivamente llegamos entonces a un momento donde nosotros nos sentimos como vacíos y ávidos de tener un tipo de respuesta a todo lo que son las necesidades del pueblo panameño. ¿Habrá esperanza? No sé. Estamos ahora con candidatos independientes, que es un buen tema, es un buen avance en la democracia panameña. Candidatos todo cambiados, reformados, como el que me acompaña esta mañana, que fue, para serle muy sincero, el que elegí para que iniciara este ciclo de Conoce tu Candidato. Les presento a Saúl Méndez. Bienvenido, Saúl. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes, a los cibernautas, en fin, a todos quienes ahora nos escuchan y nos ven. Y felicitarte por tu programa, sí, junto a Daisy, y hacer opinión. Tema que me llama mucho la atención y poderosamente. Voy a comenzarte de ahí, porque es lo que la gente habla en la calle. ¿Qué dice la gente? Un Saúl Méndez renovado, una imagen diferente. Un manejo totalmente diferente a las veces que el FAT ha participado en las campañas políticas a la presidencia de la República. Y una campaña que también debo decir que, aunque hay mucha gente que lo que adversa es la corriente de izquierda dentro del FAT, están diciendo o están tomando en cuenta a Saúl Méndez en las propuestas, en el manejo, en la forma en la que debates con los temas, bueno, lo poco que se puede debatir, con los temas que a nosotros nos preocupan. Aquí nadie habla, por ejemplo, de la Caja del Seguro Social. Usted sí lo ha abordado con hidalguía, ¿no? Por supuesto que sí, es un tema de primer orden, pero el tema de la Caja del Seguro Social es el presente y es el futuro. Claro. Porque, a ver, cotizamos sobre la Caja del Seguro Social los trabajadores formales, pero tenemos un problema en el país. De cada 100 puestos de empleo, 50 son informales. Ahí hay 50% de los recursos que no entran a la Caja del Seguro Social, por un lado. Por otro lado, tenemos 50% de esa generación que no va a tener pensiones. Y entonces viene el tema de los subsidios. 50% de una generación del país, hombres y mujeres que aspiran a 120 a los 65. No, el pueblo aspira a trabajo digno, con salario justo, para cotizar sobre el seguro y que el seguro sea público, que hayan pensiones, que no haya la necesidad de aumentar la edad de jubilación y las cuotas, que podamos hacer con los activos del seguro, es decir, los recursos, invertirlos en desarrollo humano, es decir, ayudar a desarrollar el agro, la industria, que retorne el recurso con ganancias para fortalecer el programa de invalidez, vejez y muerte. Y por eso es que nosotros decimos que no hace falta ni vamos a aumentar en un gobierno del FA la edad de jubilación ni las cuotas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a administrar, a decentar, porque el país necesita ser adecentadas las estructuras del Estado. Los corruptos tienen que ir a la cárcel, los robados tienen que recuperarse y el delito de corrupción no puede prescribir. Con esas tres medidas, eliminando el fuero electoral, por ejemplo, va a haber certeza del castigo para que podamos tener una seguridad social robusta que permita a los trabajadores, a los asalariados, llegar finalmente a pensiones que permitan lo que permiten en otros países del mundo. Sí. Usted ve que en nuestro país vienen los turistas de Europa o de Estados Unidos, vienen aquí a pasear, son de la tercera edad, pero sus pensiones dan para eso. Las nuestras son pensiones hasta hoy, para invertir en propiedades fuera, como está Boquete hoy día, por ejemplo. Nuestras pensiones hoy
¿A qué se deben? Que son de hambre. Se deben a que el salario mínimo era $300, Manuel. El 60% de $300 son $180, con eso nadie vive aquí. Nah. Después llegaron a $500 el salario mínimo. Y 60% de 500 es $300. En ese rango están más del 70% de las pensiones. Por eso tú ves a nuestros jubilados en las calles pidiendo aumentos. ¿Qué pensamos nosotros con este tema de seguridad social? Sí. Las pensiones tienen que tener un poder adquisitivo que permita la vida digna a nuestros jubilados. Pero para que eso ocurra debemos tener salarios dignos también. Adicionalmente a ello, para atender a nuestros jubilados hoy, debemos aumentar sin duda las pensiones y jubilaciones para que ellos puedan tener poder adquisitivo. Pero además nosotros estamos planteando que hay un abuso horrible en el país de los precios. Hay un abuso horrible de los precios en la comida. Sin control, sin supervisión y sin nada. Por supuesto. También lo hay en los medicamentos, en la tarifa eléctrica. Entonces nosotros decimos, eso hay que controlarlo. Hay que bajar los precios y congelarlos de todos los alimentos, de la energía eléctrica, de los medicamentos. Es decir, debe haber una ganancia razonable para los empresarios y no una ultra explotación que está ocurriendo con los precios a la población. Pero este problema de precios no solo afecta, por ejemplo, en el caso de los alimentos, al pueblo. Así es. Afecta al productor. Al productor le compran barato, casi en nada su producto, y el intermediario le pone el precio que le da la gana y llega al plato del consumidor al precio que le da la gana. Entonces hay que volver a regular esto para dinamizar la economía. Nosotros estamos planteando que el concepto de salud y de seguridad social es que hayan trabajo decente. ¿Qué significa trabajo decente? 12 meses al año. Sí. Dentro de esos 12 meses un mes de vacaciones. Que te paguen tus prestaciones sociales, 13º mes, que te paguen seguro social. Que tú puedas acceder cuando estés enfermo a una atención digna que no accedemos hoy. Pero además de eso, hay que subir los salarios de todos los trabajadores en este país. Aquí no se suben los salarios en aumento general de salario desde el año 82. Debe haber un aumento general de salario. Y ese salario que se cacareó hace 2 años atrás en el gobierno de Martinelli, que decía que era el salario más alto de la República, ¿cómo lo considera usted? Nunca aquí el salario mínimo ha alcanzado el costo de la vida. Nunca. Nunca ha sido así. Es más, aquí hubo un periodo que por más de 22 años no se dieron aumentos de salario mínimo. Entonces toda esa inequidad va generando los problemas que tenemos hoy. Va generando los problemas de que, por ejemplo, una gran parte de los que tenemos trabajo formal, entre comillas, no tenemos estabilidad laboral. Y una de las cosas que tú requieres para poder ir a pedir un préstamo hipotecario, para pedir un préstamo de cualquier índole, para ir a una casa comercial cualquiera a solicitar, qué sé yo, la compra de un carro, un electrodoméstico, etcétera, te dicen, no, usted necesita estabilidad laboral. Y la estabilidad laboral la eliminaron en este país, en el gobierno del PRD, con la reforma al Código de Trabajo. Entonces, hay que regresar a la estabilidad laboral, hay que regresar a que la educación pública pueda ser gratuita desde el jardín de infancia hasta los niveles universitarios. ¿Para qué? Para formar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones en el desarrollo del país y que genere empleo, los sectores productivos. Y esto para atrás un poquito, ¿se puede entonces, usted cree que se puede con buena voluntad y con un buen plan, una buena estrategia que no ha demostrado todos los candidatos, salvar la caja del Seguro Social de la actual crisis en la que está y la preocupación del ciudadano que es IBM? Mira, tenemos el problema de salud en la caja y el problema de IBM. Déjame decirte el de IBM. En el año 2005, cuando Martín Torrijos reformó la ley orgánica, ¿qué hizo? Nos dejó a ti, a mí, a los que estamos trabajando, que trabajábamos ya, nos dejó descubierto. Es decir, nosotros estamos pagando el seguro para pagarle a nuestros jubilados, porque el régimen era de generación, de solidaridad entre generación. Y a los jóvenes, a partir del 2006, le dijeron, no, tú tienes una cuenta individual. Tú no vas a pagar las pensiones de lo que nos vamos a jubilar. Entonces, cuando tú miras para atrás, tú, yo y la generación de lo que estábamos trabajando en ese momento, no tenemos quien nos pague nuestras pensiones. Entonces, esta es una crisis inducida, por un lado. Por otro lado, hay un cálculo actuarial que esos jóvenes proyectados van a tener menos de la mitad de las pensiones de miseria que existen hoy en el país. Eso no puede ser una alternativa para nuestro pueblo. Y aparte de eso, no hay para aumentarle a los que han trabajado toda la vida y están pasando con una pensión de mala muerte, pero sí hay para 120 a los 65, que en cierta medida es necesario, pero que no está siendo bien canalizado. Aquí hay gente metiendo la mano
que tienen algún tipo de actividad que les genera dinero. Entonces, ¿cuál es el problema de la llamada transferencia que tú me estás planteando? Entre esas, la transferencia de 120 a los 65, red de oportunidades, la mal llamada beca universal. Sí. ¿Tú sabes de dónde salieron esas medidas? Salieron del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Porque la implementación del modelo económico que azota a Panamá y que azotó al mundo creó hambruna, exclusión de más gente. Y para paliar eso, entonces salieron estas medidas. Yo no apuesto ni quiero que nuestro pueblo sea un pueblo mendigo. Nuestro pueblo, ¿qué quiere? Nuestro pueblo necesita empleo digno, con salarios dignos. Nuestro pueblo necesita educación, salud, vivienda, trabajo. Desarrollar al país, hacer crecer la economía, pero que se distribuya mejor la riqueza que hacemos todos. Porque la riqueza la trabajamos colectivamente. Casi 2 millones de hombres y mujeres en este país salimos a trabajar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Así se cuenta la economía, la riqueza. El problema es que estamos en el sexto país del mundo, en el sexto lugar donde hay peor distribución de riqueza. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Debemos desarrollar aún más nuestro país, pero ese desarrollo debe implicar desarrollo social, desarrollo humano, atender las cosas que la gente quiere que se atiendan. Tú me decías IBM. IBM, claramente lo que requerimos hacer es, primero, acabar la corrupción inquistada dentro y fuera del Seguro Social, es decir, dentro de funcionarios y empresarios que se dedican a estas actividades ilícitas. Debe recuperarse lo robado y los responsables de robo deben ir a la cárcel, sin privilegio de ninguna clase, porque aquí hay dos justicias, una para los ricos y otra para los pobres. Y esto hay que acabarlo. La justicia tiene que ser una sola para el que delinque. No importa su estrato la cantidad social de personas procesadas, pero no hay todavía condenas, ¿no? Y si no, ocurre procesos como el del señor Guardia o el de Salerno, que ellos entregaron, dice, me robé 50 millones. El fallo dice, no fueron 50, fueron 20, llévese lo demás. O sea, esto no es justicia, este realmente es una burla al pueblo panameño. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recuperar lo robado. Debe haber una reforma tributaria que apunte en dos direcciones. Primero, el presupuesto general del Estado. Revisar todos los gastos innecesarios, planilla 02, 080, 172. Revisar la planilla discrecional, el despacho de la primera dama. Todo eso hay que eliminarlo. Porque ahí se roban la plata, por un lado. Y por otro lado, reestructurado el presupuesto y además de reestructurado, tener la prioridad dónde lo vamos a invertir. Entonces debemos, con una política tributaria progresiva, hacer que el que más gane, más pague. Porque en este país, aunque usted no lo crea, mi querido Manuel, quienes no pagan son los que más reciben transferencias del Estado. ¿Y tú sabes quiénes son? No son los pobres, son los ricos. Ellos no pagan impuestos en este país. Y cuando les toca pagar, lo evaden. Hay toda una estructura para evadir impuestos que no se pagan. Pero la mayoría de los recursos del Estado son transferidos en subsidios directos a las empresas. El tanque de gas es uno de ellos. Sí. La tarifa eléctrica es otro. Y así sucesivamente. Y así, eso que le toca al pueblo. La política de los últimos 30 años, ¿tú piensas que hemos avanzado en cuanto a la democracia de nuestro país? Fíjate, Manuel, tenemos 6 presidentes electos en este país. 3 arnulfistas, Endara, Mireya y Varela. 2 PRD, Martín y el Toro, y Martinelli. Todos ellos hacen gobierno juntos. ¿Tú recuerdas eso que llamaron pacto de gobernabilidad ahí en la asamblea? Ahí estaban todos. ¿Con quién estaban? Estaban con Varela en la cabeza del Ejecutivo y toda la bancada de los... Ahí es donde se acordó la planilla 02, 080. Ahí fue cuando se acordó, por ejemplo, que se llevaron 420 millones del PAN en el periodo pasado. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban los mismos partidos, la misma partidocracia. Es decir, han tomado la estructura del Estado, el poder del Estado, y lo han convertido en unas bandas delincuenciales que se han inquistado en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no porque lo dice Saúl Méndez. Aquí hay magistrados que se acusan de vender fallos, los diputados que un bate cuesta $400, que si hay otro que cambia 318 cheques de personas que nunca sabían que esos cheques estaban a su nombre, y así sucesivamente. Esa pandilla que está enquistada en estos 3 poderes del Estado le ha robado al país más que todas las pandillas juntas, las otras delincuenciales. Entonces hay que adecentar, porque esos recursos son los que requerimos para agua potable, para educación, para carreteras, para vivienda y para el buen vivir. Nosotros no le estamos diciendo a nuestro pueblo que vamos a ser ricos cada uno, lo que le estamos diciendo, queremos vida digna. Y hay los recursos. Panamá no es un país pobre, no es un país rico, pero es un país de recursos. ¿Qué le parece? También estamos con el tema ahora mismo de la seguridad. En un solo fin de semana, en un solo día, de los 2 días,
del fin de semana, 3 muertos en el Tecal, lamentable, una familia al parecer, y acá que fue lo más, siento yo que de lo más fuerte que impacta a un dirigente deportivo, que es asesinado en una misma cancha deportiva, lo que él hizo toda la vida, ahí muere en la cancha, y aquí se dice que estamos en el país en paz. Bueno, el problema es cómo se genera esto. Eso también afecta a la economía. Por supuesto. Pero fíjate que cuando vamos a la raíz de los problemas, identificamos claramente cómo corregirlo. Nosotros pensamos que a través de una política criminológica, eso no lo ha propuesto nadie en el país, lo estamos proponiendo nosotros. Sí. Pero en este país, en este pequeño país nuestro, hay 500.000 de jóvenes en la calle. 242.000 que no trabajan, no estudian, 192.000 que nunca fueron a la escuela, 15.000 desertaron el año pasado entre niños y jóvenes. Hay 89.000 que el sistema educativo en edad de terminar la media o lo que nosotros llamamos bachillerato en nuestro tiempo, Sí. no los acepta, el sistema no está preparado, no hay las aulas de clase ni los docentes nombrados para 89.000 jóvenes que reciben educación, 11.000 mujeres entre niñas y adolescentes de 18 años, solo el año pasado en estado de gravidez. Entonces tú tienes 500.000 de jóvenes en las calles que son caldo de cultivo de la pandilla, la drogadicción, la prostitución, la violencia, tráfico humano, tráfico de armas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es atacar las consecuencias y castigar con fuerza del Estado el delito. Pero tenemos que tener una forma de rehabilitar a estas personas, porque lo que tenemos hoy son universidades del crimen. Son universidades del crimen, no hay resocialización. Entonces, Sí. El porcentaje dice que un alto porcentaje de quien sale de la cárcel vuelve a delinquir. Vamos a hacer una parada. Comenzamos ya con Saúl Méndez, que es el primer candidato a la presidencia de la República. Teníamos una cita concertada hace aproximadamente casi 3 semanas, desde que estábamos en veda electoral con el candidato Ricardo Lombana. El día sábado, en la mañana, pues parte de la persona con la que hice la entrevista me está diciendo que no iba a poder asistir porque había un foro de cultura, de no sé qué cosa, un foro cultural, y que él quería participar de esto. Tengo que decirlo de esta manera, como ustedes han escuchado la promoción en el aire durante mucho tiempo de Saúl Méndez para el día 1 y de Ricardo Lombana para el día 4. Así que espero pues que los candidatos que se han convocado, los que quieren participar, porque esta entrevista de Ricardo Lombana fue solicitada, pues accedan a venir aquí a conversar con nosotros y a darle a conocer las propuestas, ya que no hay debates, solamente hay simulacros de debates, hay concursos de oratoria, pues con todo el mayor gusto del mundo aquí sí puedes exponer un poquito los pensamientos y cómo van a ser los cambios que están proponiendo. Ya regresamos.